en materia. Iglesia, bienvenidos a todos ustedes que lograron vencer el primer demonio. El primer demonio se llama el de Sabanás por la mañana, el que usted reprende por la mañana y dice: fuera Sabanás, que me voy para la iglesia. De manera que felicidades a todos los que estamos aquí. Aquí hay un escudito o una banderita o un emblema o un blasón, o no sé cómo le dicen a esto, de la independencia de México. Estamos en la semana posterior a la celebración de la independencia de este maravilloso país. Entonces yo he querido, con el mensaje, si ustedes me lo permiten, he querido unirme a ese sentimiento de independencia y ese sentimiento de libertad que tenemos quienes vivimos en este país en esta semana tan especial. Yo creo que apenas algunos de ustedes alcanzan a tener el sabor del pozole en la boca todavía recuerdan lo que pasó hace unos pocos días. Y yo no sé cuántos sabían, y los que no sabían hoy lo van a saber, que así como los mexicanos tenemos una carta magna, porque tenemos una carta magna que es la Constitución, ¿o no? Esa es nuestra carta magna y ahí se consignan nuestros derechos y nuestras libertades. De la misma manera hay una carta magna para los cristianos. ¿Cuántos sabían que ser cristiano también es una ciudadanía? ¿Cuántos sabían que el apóstol Pablo habla de la ciudadanía del cielo, ciudadanía celestial? Es decir, que a pesar de que no tenemos un pasaporte así con los biométricos y con todo lo que tenemos, un pasaporte muy importante que es el pasaporte de la ciudadanía. Entonces, si tenemos esa ciudadanía, la gran pregunta es: ¿cuál es la carta magna de independencia de los cristianos? ¿Cuál es esa carta? Y resulta que hay una carta, y es la carta de Gálatas. La carta de Gálatas es la carta, digamos, libertaria, la carta de la libertad de los cristianos. Entonces yo he querido sumarme a esto y he querido hoy que tengamos un espacio para revisar los dos primeros capítulos de la carta de Gálatas. Entonces, si están de acuerdo conmigo, les voy a pedir que inclinen su rostro y pongamos este espacio en manos del Señor y le demos gracias. Señor, gracias por las personas que has traído a este lugar, Señor. Yo no sé por qué han venido, sabes todo, tú eres, sabes por qué cada una de las personas está en este lugar. Haz que el haber venido acá sea también el momento en donde encuentran respuesta a sus preguntas, a sus anhelos, que acabes con sus angustias y con sus aflicciones, Señor. Y que todos los que estamos aquí encontremos en ti paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, amado Padre, por la libertad que nos das, y gracias porque hoy nos tomaremos un tiempo para analizarlo y para sentirnos libres del pecado y sometidos, pero sometidos a ti, Señor, a tu voluntad y a tu palabra. Gracias por las vidas que este mensaje alcanza, y gracias por habernos permitido tener este espacio. Amén. Bueno, muy bien. Hagamos un poquito. Ustedes saben que a mí yo soy un interesado muy interesado en la historia, en el saber. Entonces, cuando reflexioné sobre la Carta de la Independencia de los Cristianos, empecé un poco a pensar como el origen de la iglesia. Y ustedes saben que la iglesia surge en Pentecostés. En Pentecostés, ese es el primer día en que la iglesia surge. Antes de eso no se habla de iglesia. Y después de Pentecostés, pues surge la iglesia de los primeros días, la iglesia de Jerusalén, la de los primeros días. Por favor, no vaya usted a comprarle esta historia a los católicos de que la primera iglesia fue en Roma. Por favor, no crea esas cosas. Le voy a pedir que no crea esas cosas. No, eso es un insulto a la inteligencia. La primera iglesia, por supuesto, que nació en Jerusalén. Y fue una iglesia un tiempo en Jerusalén, pero resulta que pronto en el calendario largo, los romanos se convirtieron al cristianismo. Usted se acuerda del emperador Constantino. Entonces se convirtieron al cristianismo, y entonces el epicentro de la iglesia pasó a ser, ahora sí, Roma y todas estas historias que usted conoce.
Y pasaron muchos siglos, hasta el siglo XVI, que la iglesia tuvo un remesón. Y en el siglo XVI nace Martín Lutero, y Martín Lutero hace la Reforma. Y después de la Reforma viene lo que ustedes conocen como los protestantes. Y entonces todas esas denominaciones y todas esas otras cosas nuevas surgen a partir del siglo XVI. Bueno, ¿por qué estoy trayendo esto a colación? Porque Martín Lutero era un enamorado de la Carta de Gálatas, al punto que decía que la Carta de Gálatas, escucha bien, era su Catherine. Catherine era la esposa de Martín Lutero. Martín Lutero se había casado con una monjita que se había salido de su congregación, y él decía que esa carta era tan amada, tan apreciada para él, que era su Catherine. Entonces este hombre estaba absolutamente embelesado, impresionado, impactado por la Carta de Gálatas. Esa Carta de Gálatas la escribe Pablo. Se cree, yo no puedo asegurarlo, no puedo escribirlo en mármol, pero se cree que es una de las primeras cartas escritas de Pablo, si no la primera. Usted se acuerda que Pablo hizo varios viajes misioneros, 3. En el primer viaje misionero de Pablo se fundan iglesias en diferentes lugares. En uno de esos viajes fundan iglesias en una zona, en una provincia. Gálatas no es una ciudad como es Éfeso, como es Corinto. No es una ciudad como es Tesalónica. No es una ciudad como lo es Colosas, que hay cartas de Pablo a esos lugares. Gálatas es una provincia. Es como si viniera Pablo a México e hiciera la carta de Pablo a los jaliscienses, que es un estado, es una provincia. Entonces, así era Gálatas. Había fundado en Galacia varias iglesias. Había fundado una en Antioquía, otra en Iconio, otra en Listra y otra en Derbe. Todo eso hoy queda en Turquía, en la península de Anatolia. Entonces allí, ese lugar se llamaba Galacia porque habían emigrado los galos, que eran unos celtas. Usted hoy conoce a los galos. No nos caen muy bien. Se llaman los franceses. No nos gustan mucho. Esos son los galos de hoy, los franceses. Entonces, esos ya vivían al sur de Turquía y se llamaba Galacia por los galos. Entonces, ahí funda esas iglesias. Y resulta que Pablo funda esas iglesias, pero luego se da cuenta que esas iglesias están amenazadas. Están amenazadas, diría yo, amenazadas de muerte, porque se les ha infiltrado algo muy, muy grave en esas iglesias. Entonces, el propósito de la carta de Gálatas es eso. El propósito de la carta de Gálatas es una exhortación, es una especie de regaño, es una forma de reconvenir a la iglesia de Gálatas, porque la iglesia de Gálatas ha caído en un comportamiento muy equivocado gracias a un grupo de personas que se llamaban o se autodenominaban los cristianos judaizantes. Los cristianos judaizantes. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos cristianos judaizantes? Algo muy grave. Estos cristianos judaizantes estaban agregando cosas al evangelio. Agregando cosas al evangelio. Y al agregar cosas al evangelio, en realidad desvirtuaban y destruían el verdadero mensaje del evangelio. Entonces, como además de a mí gustarme la historia, yo era ingeniero, entonces a mí me gustan las ecuaciones y las matemáticas. Entonces, si yo lo pudiera poner en términos de matemáticas, estas son 2 ecuaciones que se me ocurren. Evangelio es igual a todo, evangelio más algo es igual a nada. Porque si usted le suma algo al evangelio, destruyó el evangelio. Yo le pregunto, ¿será que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz necesita algo más? ¿Sí? ¿Usted cree que usted puede aportarle algo a eso? ¿Usted cree que usted puede sumarle algo a ese mensaje doctrinal poderoso del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿O más bien hacemos mejor dejándolo quietito? Mejor dicho, si Pablo no hubiera sido de Cilicia, de esa zona de Turquía hoy, quizás Pablo, y si Pablo hubiera sido mexicano, le hubiera dicho a los judaizantes, calladitos se ven más bonitos. Quédense calladitos.
No le sumen a esto porque lo están restando, le están acabando. Entonces, esto era un poco lo que sucedía en la iglesia de Gálatas, más bien de Galacia. ¿Qué cosas sumaban? Se estarán ustedes preguntando. Los judíos, los judaizantes, ¿qué le estaban sumando? Entonces, por ejemplo, estaban diciendo cosas como, está bien, hay que creer en Jesús, pero tienes que circuncidarte, Chucho, porque es que creer en Jesús ya no es suficiente, tienes que circuncidarte. Emilio, entonces, además de circuncidarte, te tengo noticias. Esos taquitos que te comes, esos taquitos, los del trompo ese, esos ya no, porque es que eso es cerdo. Entonces tú tienes que comer kosher y tienes que comer puras cosas que los judíos comemos, ¿cierto? Entonces empiezan a sumarle cosas que no hacen parte del evangelio. Entonces esto produce una confrontación muy conocida que ustedes la pueden ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo confronta a Pedro. Y Pedro tampoco le crea a los católicos que Pedro fue el primer jefe de la iglesia, porque dice claramente que fue Santiago, el hermano de Jesús, dice la escritura. Entonces, más bien créala lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el primer líder de la iglesia de Jerusalén fue Santiago. Entonces, Santiago y Pedro habían estado de alguna manera tocados, infiltrados, contaminados por los judaizantes, y llega Pablo con esa verticalidad y esa claridad y les dice, no me le sumen cosas al evangelio, no me le sumen cosas al evangelio. Muy bien, entonces, ¿cómo hacían para destruir la doctrina que Pablo había inculcado en las iglesias que plantó con Bernabé? ¿Cómo hacían? ¿Cómo funcionaba en la época ese tema? La manera de hacerlo, como no había Nuevo Testamento, digamos, el libreto era el siguiente: yo tenía que desacreditar al predicador, que era Pablo, ¿o no? Porque no había Nuevo Testamento. Recordemos que estamos en el siglo I. El canon del Nuevo Testamento se empieza a hacer en el siglo III. Entonces, en el siglo I no hay Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo hago para decirle la escritura dice? No había. Entonces, la forma de hacerlo era desacreditar al predicador. ¿Quién era el predicador? Pablo. Había que desacreditarlo. Pero Pablo era fácil para desacreditar, porque Pablo era fariseo. ¿Y quién mataba a cristianos antes? Pablo. Entonces, no crea que desacreditar a Pablo era tan difícil. Claro, hablar mal de una persona que había tenido esa historia era relativamente fácil. Como hablar mal de nosotros es muy fácil. ¿Quién de nosotros tiene antes de Cristo o antes del Evangelio una vida perfecta de la que se sienta orgulloso? Para nosotros desacreditarnos entre nosotros está de pechito. Fácil, como pasó con ellos con Pablo. Desacreditaban a Pablo, difundían la mentira y después lavaban el cerebro del receptor, al punto que las iglesias plantadas por Pablo ya estaban contaminadas de estos judaizantes. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Pablo tuvo que empezar por el principio. A los que les gusta la lógica aristotélica, Pablo utilizaba los elementos del mensaje. Para Aristóteles el mensaje tenía un ethos, un logos y un pathos. ¿Qué es un ethos? El ethos es la autoridad del que da el mensaje. El logos es el mensaje en sí y el pathos es la emoción. Entonces, para Aristóteles esto era muy importante. Si hoy estuviéramos hablando no de algo relativo a la Biblia, sino que estuviéramos hablando de medicina, ¿ustedes no se sentirán más cómodos si yo fuera médico? Si habláramos de medicina y yo soy un filósofo, ustedes dirían, está raro eso. Si vamos a hablar de cómo pilotear un helicóptero, pues yo a Víctor no le creo mucho. Pero si se para aquí Pepe, yo digo, tienes mi atención. Pero si el que va a hablar de cómo se pilotea el helicóptero es Chucho, pues no, Chucho, no, perdóname, pero no. Entonces, eso es el ethos, la autoridad de quien da el mensaje.
Después viene el mensaje como tal, o sea, el centro del mensaje. Y después, si Pepe o Víctor lo hacen de forma entretenida, elocuente, eso ya es otra cosa. Entonces Pablo sabía que su identidad había sido, su autoridad había sido cuestionada. Entonces, ¿qué tenía que hacer primero? Restaurar su autoridad. Es decir, cantarles a los Gálatas sus credenciales. Haga de cuenta como si usted estuviera leyéndole al público que ya no lo respeta, usted estuviera leyéndole su currículum vitae. Este soy yo. Entonces, en ese tono empieza la carta de Gálatas. El primer versículo del primer capítulo de Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué huele? ¿Qué me va a decir ahí, Jorge? Está hablando Pablo. ¿Será que alguien eligió a Pablo? ¿Será que un grupo de cristianos se pusieron de acuerdo e hicieron una elección y votaron con papeletas y sacaron a Pablo? ¿Será que Pablo el mensaje que está difundiendo un día lo escuchó en la radio o lo leyó en algún documento? No, no. Aquí Pablo está diciendo: Pablo apóstol. Y dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Empezó fuerte Pablo, ¿no? Todas las cartas, él empezaba con una salutación y después decía algo bonito. Lea Filipenses, lea Corintios, lea las cartas de Pablo, todas empezaban bonito. Colosenses, esta no. Esta es como el dermatólogo, directo al grano. Aquí Pablo no se puso con miramientos, ni con aguas tibias, ni medias tintas. Pablo va de frente, de frente. Muy bien. Entonces, lo importante aquí es que esto nos deja en una posición muy crítica para analizar, porque Pablo dice: Pablo, apóstol. Y resulta que aquí viene una de las divisiones que tiene la iglesia. Yo no quiero sembrar, y yo no quiero que usted de aquí salga: no, es que yo soy de los que cree esto. A mí no me parece que lo que yo voy a decir ahora sea parte de la doctrina importante. La doctrina importante es el evangelio, punto. Pero hay diferencias sobre la sucesión apostólica. Hay cristianos que creen que los apóstoles son 12 y punto. Punto. No son más. Y hay cristianos que creen que hay sucesión apostólica. Yo no voy a meterme aquí a decir los puntos a favor de unos, no importa, no importa, no importa. Yo me remito a lo que quiere decir apóstol. Y apóstol quiere decir enviado, enviado. Apóstol quiere decir, haga de cuenta que es un embajador, es un envoy, como dicen en inglés, envoy. Eso es un apóstol, un enviado con una visión concreta. Eso es Pablo. Algunos dicen que tienes que haber sido, para ser apóstol, tienes que haber sido testigo de la vida de Jesús, lo cual Pablo no fue, porque a pesar de ser coetáneo, es decir, contemporáneo, no conoció a Jesús cuando Jesús caminó sobre la tierra. Pero el otro requisito es ser llamado, y nadie puede cuestionar que Pablo fue llamado de manera directa cuando iba camino a Damasco. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pablo fue llamado de forma directa. También dicen que hay que haber plantado iglesias y hay que haber sufrido persecución. ¿Alguien tiene credenciales más altas que Pablo en plantado iglesias y recibido persecución? ¿A quién más conoce usted que haya perseguido a los cristianos y después puesto su vida a que le corten la cabeza en Roma? Eso es Pablo. Ese tiene todas las credenciales para ser llamado un apóstol. Además, Pablo había recibido el ministerio que se llamaba el ministerio de la incircuncisión. Es decir, Pablo predicaba a los gentiles, mientras Pedro y los demás predicaban el ministerio de la circuncisión.
circuncisión, es decir, el ministerio a los judíos. Entonces Pablo tenía, a mi juicio, todas las credenciales y todo el respeto. Si ustedes estudian el libro de Hechos, verán que posterior al evento de camino a Damasco, de la conversión de Saulo en Pablo, camino a Damasco, ustedes verán que Pablo primero queda ciego unos días, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de eso, queda ciego, llaman a Ananías, Ananías llega y ora por él, y entonces Pablo vuelve a ver, y usted sabe toda esa historia. Pero se acordará que posterior a eso Pablo se va, y no, o sea, pasa un tiempo en Arabia, en lo que hoy podría ser la península de Sinaí. Entonces pasa un tiempo allá, y pasa un tiempo, ¿por qué? Porque una misión como Pablo, un encargo, un ministerio como el de Pablo, tenía que haber sido de alguna manera preparado, necesitaba preparación. O sea, Pablo estaba en salmuera, estaba siendo preparado. No es que Pablo se cayó del caballo, aunque la Biblia no dice que fuera en caballo ni en burro a Damasco, dice que se cayó por no sabemos de qué, pero no es que se hubiera caído de ese caballo y automáticamente hubiera dicho, ya, soy un apóstol, mañana empiezo a predicar. No, se preparó. Y estos encuentros de los que estamos hablando suceden 15 años después. Él ya ha pasado un tiempo muy largo. Y es Bernabé el que se acuerda de Pablo. A Pablo todos le tenían miedo, todos le tenían pavor. Cuando llegó a Jerusalén todos decían, ¿no era este el que perseguía a los judíos? Y por supuesto que tenía una tradición y una trayectoria que daba miedo. Es Bernabé el que lo rescata y fundan ese primer ministerio en Antioquía con Bernabé. Entonces todo esto se lo estoy contando para que usted sepa que el ministerio de Pablo tenía toda la autoridad, porque había tenido toda la preparación y toda esa reflexión necesaria para que él entendiera el encargo que había recibido. Vamos a leer juntos Gálatas 1, el verso 6, que es donde empieza a entrar en materia Pablo. Pablo empieza a decir en el verso 6, Pablo empieza a decir, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama para ser, sino que algunos que os perturban ir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y en el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí, del 6 al 10, Pablo se va lanza en ristre. Pablo se va directo a la mandíbula. Pablo parece Terence Crawford en el asalto 3 contra Canelo. Se fue de frente. Solo los hombres sonríen porque saben de qué estoy hablando. Algunos no entendieron. Muy bien, vamos a entender esto. Dice Pablo, la primera cosa sobre la que quiero reflexionar está aquí en este verso, la palabra maravillado. La palabra maravillado. Normalmente cuando uno dice maravillado se refiere a algo bueno, ¿no? ¿Sí o no? Usamos esa palabra normalmente con una connotación positiva. Estoy maravillado de cuánto le gustan las donuts a Miguel. Estoy maravillado, ¿cierto? Maravillado. Muy bien. Sin embargo, esto es una connotación diferente. Porque ahí Pablo está teniendo un ligero sarcasmo. Porque está diciendo, qué rápido fueron ustedes en desviarse. Se salieron del camino y se salieron bien rapidito. Y esto me permite hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué los nuevos creyentes tienen una fe
que está en peligro? Hay dos razones. Escuche que esto es muy importante. El nuevo creyente es una presa muy apreciada por el enemigo por dos razones. Primero, su fe es incipiente e inmadura. ¿A quién es más fácil confundir? ¿Al que todavía tiene una fe incipiente e inmadura o al que sabe mucho? Al inmaduro, ¿cierto? Es más fácil confundirlo. Entonces, primera cosa. Y segunda cosa muy importante, ¿qué tiene un creyente que acaba de empezar? Tiene algo espectacular. Se llama primer amor. Se llama primer amor. Ustedes recuerden cuando entregaron su vida al Señor. Cuando entregaron su vida al Señor le contaban a todo el mundo. Vivían emocionados con esa decisión que habían tomado. Hoy, ahí va el cristiano. Ya no queremos. Porque ya vivimos en una vida que yo llamo el cristiano stevia. El cristiano que endulza pero no engorda. Ese es el cristiano que somos nosotros. El cristiano stevia. El cristiano sucralosa. El cristiano ese, el que ya no hace nada. Porque estamos anestesiados. Entonces, cuando el enemigo nos ve anestesiados, dice, ¿yo para qué gasto tiempo con este? Este no es capaz de convertir a nadie. ¿Yo para qué le invierto tiempo a este si no convierte a nadie? A mí me importa el nuevecito, el que le está contando a todo el mundo que es un cristiano. Dos razones de por qué es tan importante para el enemigo desviar tu camino pronto, antes de que tu fe se afiance, antes de que tu doctrina se afiance. Muy bien. ¿Cuál es esta palabreja que aparece aquí? Anatema. Esta palabreja. Yo no sé cuántos han reflexionado sobre lo que es anatema, pero cuando uno lee la palabra anatema en el diccionario uno queda tranquilo. O sea, Pablo no les está diciendo que aquellos que se desviaron por otro evangelio o aquellos que los hicieron desviar por otro evangelio están cometiendo una falta menor. O les está diciendo, ay, te condeno a tener dolor de muela 3 días. No, Pablo le está diciendo que la condena es enorme. Es la palabra anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Es la mayor condena, es la exclusión total de la gracia. Es la excomunión. En esa época no se hablaba de excomunión, esta era la palabra que se usaba. Es una condena, escuchen lo que le voy a decir, insalvable. Es una condena insalvable. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado nosotros en no ser nosotros la piedra de tropiezo para que una persona se desvíe de su evangelio por cuenta de nosotros. Porque eso es ser anatema, no es un tema menor. Muy bien, pero la otra cosa que quiero salvar acá es esto. Pablo dice, vea, incluso si yo llegara y le hablara de un evangelio diferente, yo mismo, Pablo, el mismísimo Pedro, que pescó con el Señor, cualquiera que hablara de un evangelio diferente, o incluso un ángel del cielo, si te hablara de un evangelio diferente, sea anatema. Y cuando yo leí esto, se me vinieron dos temas a la cabeza, inevitables. Quiero ser, por supuesto, respetuoso, pero quiero ser directo como Pablo. 1823, cerca de New York, Joseph Smith se encuentra con un ángel, el ángel Moroni, y le dicta el libro del Mormón. Yo estoy diciendo lo que pasó, así fue. Eso es lo que dicen. ¿Quién dijo Joseph Smith que era? Un ángel. Un ángel. ¿Pero qué evangelio le dictó? Uno diferente. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ni siquiera si un ángel del cielo llegara y te dictara algo que fuera diferente, podía ser aceptado. Más bien tendría que ser anatema. Siglo VI. Arabia Saudita hoy. Mahoma se encuentra con el arcángel San Gabriel y el arcángel San Gabriel le dicta
las suras del Corán. Ahí van 2 ángeles. Ahí le tiré 2 ángeles del cielo que se encontraron con 2. Con 2. Yo le pregunto, ¿cuántas personas se han desviado? ¿Cuántas millones de personas se han desviado en el Islam? ¿Cuántos miles y miles de personas se han desviado en la iglesia de los mormones? ¿Cuántos? ¿Y por qué estoy diciendo yo? ¿Por qué el petulante del Santiago se cree conocedor de la verdad revelada y no ellos? Bueno, déjeme decirle por qué. El punto claro es que para el Islam, Jesús no es Dios, es un profeta. Eso no es el evangelio. Así de simple, no es el evangelio. Que unas de las suras son bonitas, no lo descarto, pero no es el evangelio. En el evangelio nuestro, Jesús es Dios y vino acá a la tierra y fue Dios encarnado. Si tú crees otra cosa, estás creyendo un evangelio diferente. Lo siento. Se tenía que decir y se dijo, como dicen en Facebook. Los mormones, para los mormones, ¿quién es Jesús? El primogénito de Dios. Eso no es verdad. El primogénito de Dios lo vuelve hermano de Lucifer. Para mí Jesús no es un hermano de Lucifer. Para mí Jesús es Dios encarnado. Para el Islam, Jesús no murió en la cruz ni resucitó. Para los mormones sí, pero tampoco se los valgo. Tampoco se los valgo porque para los mormones Jesús no es quien para mí es Jesús. Y solo le puse 2 ejemplos. Si usted tuviera más tiempo y no estuviera bostezando con hambre, le doy otros más. Pero hay muchos más ejemplos. El punto de Pablo es claro. Nadie, ni nosotros ni un ángel del cielo, puede venir a predicar un evangelio diferente. Y le tengo una buena noticia. Chucho, escuche. Hoy tenemos el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos o no? Cuando alguien venga a predicarnos algo, usted le dice, espere. Y usted saca su pasaporte de la iglesia de Berea y dice, es que a mí todo lo que me dicen yo lo reviso. Usted dice tal cosa, déjeme yo miro. Y si es verdad, esa persona te está predicando el verdadero evangelio. Si no coincide con lo que está acá, simplemente descártalo. Y esa persona está siendo anatema. Muy bien. Además, en este pasaje estamos viendo que en Gálatas 10, el 1:10, dice algo que me hace reflexionar mucho, porque dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta que se hace, es una pregunta retórica que hace Pablo. Es de esas preguntas que tú haces no con la intención de que te las contesten, es para generar una reflexión. Y dice después, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradará a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto a mí me hace pensar que esto es un dardo, esto es un golpe frontal de Pablo a todos nosotros, porque todos nosotros queremos encajar, todos nosotros queremos encajar. ¿Cómo le voy a decir, Pepe, a mis amigos de la universidad que soy cristiano? Se van a incomodar cuando destapen la cerveza. Entonces yo más bien llevo la fiesta en paz. Que sacaron la cocaína, yo miro para otra parte. Sáquenla rápido. ¿Sí? Eso somos. Todos los días encajamos. Un amigo viene y nos cuenta, ¿te acuerdas de la niña tal? Tú sabes que tu amigo es casado, te cuenta de su aventura y está esperando que lo aplaudas. Y está esperando que le digas extraordinario, buenísimo, estaba bonita la mujer, ¿te la pasaste bien? En eso vivimos. Esa es nuestra vida, encajar, porque nosotros queremos agradar a los dos. Y resulta que nuestro amigo recaudador de impuestos, antes, ahora escritor del Evangelio de Mateo, dice por inspiración divina, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así de simple. O tú decides servirle a Dios,
o tú decides servirle al mundo. No sirven las medias tintas, no puedes estar en la mitad. ¿Dice esto que tenemos que ser pobres? No, no. Eso no dice. Es que dice que no se puede servir a las riquezas. Es diferente. ¿Cuándo dice la Escritura que no debes trabajar y que no debes ser productivo? Claro que tienes que trabajar y ser productivo. Pero lo que Él quiere es que seamos santos. Y santos no son los que no producen pecados o los que no pecan, sino los apartados. Somos apartados. No podemos, apréndanse esta palabra, que es una palabra hermosa del castellano. No podemos contemporizar. Contemporizar. Contemporizar es yo no te digo nada a pesar de que no estoy de acuerdo contigo. Eso no es lo que se espera de nosotros. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestra doctrina y en lo que creemos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Muy bien. Y los voy a invitar a que cuando tengan tiempo, en esta semana que comienza, lean la carta de Gálatas completa. Yo no la voy a poder elaborar hoy toda, pero es una carta muy corta, son 6 capítulos, se los leen. Yo hice un cálculo y son el 40% de lo que dura un episodio de Netflix. Está fácil. Uno se echa la carta de Gálatas de pasando corriendo. Y además es una muy buena carta, pero yo voy a meterme un poquito más en las profundidades de Gálatas, porque ustedes dirán, Santiago empezó a hablar de independencia y de libertad. ¿Y dónde está la independencia y la libertad de la que está hablando? Santiago nos ha regañado y nos ha dicho que no se predique otro evangelio, pero ¿dónde está la libertad? Bueno, resulta que en Gálatas 2, después de que Pablo se despacha con ese mensaje, ya en Gálatas 2, Pablo suelta la carne. ¿Se acuerda del logos? Etos, logos, patos. Ya en el capítulo 2, Pablo deja venirse con el logos, su mensaje central. Entonces dice 2 cosas. Da la síntesis del evangelio para que a la gente le quede claro en qué es lo que creemos. Y después dice, como colofón y como conclusión, no es por obras, es por gracia. Por eso esa carta le gustaba a Martín Lutero, porque Martín Lutero era enamorado de solo por gracia. Y por eso Martín Lutero, les cuento una infidencia, no estuvo muy contento de que en el canon bíblico estuviera la carta de Santiago. La carta de Santiago, el hermano de Jesús, la carta de Santiago, no el que era apóstol, no se confundan, eran diferentes. La carta de Santiago habla de las obras. ¿Te acuerdas, Jorge, que hablábamos de eso en la reunión del jueves? Decía, la fe sin obras es gracias. De eso hablábamos. Eso está en Santiago. Entonces eso no le gustaba a Martín Lutero mucho. Decía, si pudiéramos quizás quitar. No, ambas cosas son perfectas. Ambas cosas son perfectas. Pero el mensaje de la carta de Gálatas es por gracia. Es por gracia. Entonces vamos a leerlo juntos para que ustedes no oigan mi opinión, sino que ustedes lo vean en la fuente, en la carta de Gálatas. Vayan por favor a Gálatas 2. Vayan por favor a Gálatas 2. Gálatas está muy fácil de encontrar, está después de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Qué inteligente eso, ¿no? Muy bien, ahí encuentran a Gálatas. Muy bien, dice Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, oigan eso, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Entonces ahí está claro, ¿no? Si tú crees que vas a cumplir la ley, buena suerte. Búscate una suite en el infierno, donde haga poco calor, pero todas hacen calor. Pero allá vas a terminar, porque nadie puede ser justificado por sus obras, por sus obras. Después dice, a partir del versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es
Por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Mire qué buena forma de decirlo de Pablo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, usted, el cristianito ese, el que dijo tal palabra mala, ¿ese es su evangelio? Usted, cristianito, el que hizo tal cosa en su familia, lo vimos un día tomarse un trago, lo vimos hacer esto. ¿Acaso mis pecados inhabilitan o manchan el ministerio de Cristo? ¿Cuándo vio usted pecar a Cristo? ¿Cuándo vio usted pecar a Jesús? Entonces no se confunda, que no le pase la de Kung Fu, no se confunda. No, no, no. Usted y yo vamos a seguir pecando. Y eso no hace que este evangelio sea menos porque usted y yo pequemos. Porque el que no pecó es Jesús, que fue a la cruz por tus y mis pecados. Dice en el 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y en el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es precioso. Esto es sencillamente magistral, la forma de escribirlo del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y oigan lo que dice después, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo? Que si fuera cierto que tú podías por la ley ser salvo, la pregunta es, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué? Hubiera sido el sacrificio más inútil, más insulso, más superfluo. No hubiera sido necesario. Sin embargo, Jesús murió en la cruz porque tú y yo no podíamos ser salvos por la ley. Y como no podíamos ser salvos por la ley, aquel que no tenía ningún pecado fue y murió por los pecados de todos nosotros. O sea, en mi tierra dicen, el que pida más que le piquen caña. Aquí está claro el mensaje. Aquí está claro el mensaje. Deja de pensar que esto es religiosidad. Deja de pensar que esto es un esfuerzo humano por agradar a Dios con obras. No es por ahí. Ese no es el camino. Y eso hace que todas las religiones del mundo estén divididas en dos categorías. Todas las religiones del mundo están divididas en dos categorías. O estás en la categoría en la que haces un esfuerzo humano para... Puse puntos suspensivos porque cambia, ¿no? Cambia, ¿no? ¿Sabías, por ejemplo, Pepe, que tú y yo si nos portamos bien, pues en la siguiente reencarnación somos Jennifer López? Y si de pronto nos portamos muy bien, somos no sé qué cosa. Eso dicen algunos, ¿cierto? Es que si ahora soy alacrán y me porté mal, entonces me vuelvo cucaracha. Y después me porto bien y entonces subo un nivel y hasta que llegamos a no sé qué cosa. Eso dicen algunos. Otros, yo tengo que portarme, tengo que hacer obras para ganarme. Entonces tengo que matar cristianos, tengo que subirme en aviones y secuestrar aviones y estrellarme en las Torres Gemelas, pues porque así mato muchos cristianos. Entonces son obras muy grandes. Entonces yo me voy para allá. ¿Sí o no? Estoy poniendo esto de forma extrema, pero creo que usted me lo está entendiendo. Hay religiones donde tú haces esfuerzos para llegar a. Y hay una sola doctrina en donde no tienes que hacer ningún esfuerzo, porque hay una sola doctrina donde es por gracia, es un regalo, es un regalo. No tienes que hacer nada para ganarte el cielo. Los mexicanos decimos, calladito te ves más bonito. No tienes que hacer nada para ganarte el cielo. Es la única. Todas las otras están en esta carpa. Todas. Y solo hay una que está de este lado, donde te dicen, no, lo que tú tenías que hacer ya se hizo. Y lo hizo alguien mucho mejor que tú. Y murió en la cruz por tus pecados. Murió en la cruz por tus pecados. Entonces, con esta claridad ya no tienes que hacer cosas para llegar a un cielo, para llegar a una nirvana, para llegar a una nueva reencarnación, a una transición, ya no. Ahora hay de dos. Hay de dos.
O tú vas a una vida eterna o tú vas a una muerte eterna. Y la vida eterna no te la vas a ganar por obras, sino que te la vas a ganar por gracia. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Más claro? ¿Lo quiere más claro? Está diáfano, está prístino el mensaje del apóstol Pablo. Muy bien, entonces, ¿cómo debería ser nuestra reacción ante la gracia? Si la gracia es un regalo, Chucho, si yo te voy a dar un regalo, tú tienes solo dos posturas: o lo aceptas o lo rechazas. Es que no hay de más. No más. Si yo te doy un regalo, tú dices gracias y lo aceptas, o dices no, lo quiero. Pero no hay más posturas ante el regalo. Si nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y confesamos nuestros pecados y reconocemos el sacrificio de sustitución que hizo en la cruz y manifestamos que Él ha resucitado y vencido la muerte y nos ofrece vida eterna y libertad y la cautividad del pecado, ese es la respuesta. Yo acepto esto y como acepto esto, tengo gratitud. ¿A usted le caen bien las personas que le han hecho regalos? ¿Usted siente gratitud con el que le ha hecho regalos? Sí. Al que usted, el que le ha dado regalos a usted, ¿usted le responde con 3 piedras en la mano? La misma cosa. Tú recibiste un regalo y respondes en consecuencia. Respondes con gratitud. Entonces, ¿significa ahora que como es un regalo, yo puedo pecar sin que haya consecuencias? ¡Ay! Me dijeron lo que quería, que era por gracia. Yo hacía 2 meses había eliminado mi cuenta de OnlyFans, pero la vuelvo a activar mañana. Y ahora voy a meterme en quién sabe qué cosas porque Santiago dijo el domingo que era por gracia y eso no me lo va a quitar nadie. Voy a pecar tranquilo y voy a salir a comportarme incluso peor. Pues eso lo único que demuestra es que probablemente tu conversión no hubo tal. Porque una conversión real debería tener ciertas consecuencias, ¿cierto? Cuando nuestra conversión es legítima. ¿Cuándo? ¿Cuándo un cristiano fue convertido de forma legítima? Hay 2 maneras de ver esto. Yo pude haberme convertido de forma legítima, creo, pero yo nunca cambié, ¿cierto? ¿Y por qué no tengo gratitud? No tengo gratitud porque yo no siento que yo tenga pecados que agradecer que me hayan perdonado. ¿Alguien aquí piensa así? ¿Alguien aquí dice, no, pues yo sí entiendo el sacrificio de Jesús, pero por tus pecados, no los míos? Y yo estaba limpiecito. Entonces Jesús y yo tenemos una relación a otro nivel, ¿me entiendes? Porque al que tenían que perdonar era a ti, no a mí. Bueno, yo no creo que haya gente así, porque creo que todos estamos conscientes de los pecados que tenemos. Y segunda categoría, una conversión tampoco es legítima cuando el Espíritu Santo no entra a morar en nosotros. Y si el Espíritu Santo no entra a morar en ti, entonces no eres nueva criatura, como le explicaban a Nicodemo. ¿Se acuerdan esa conversación en la penumbra con Nicodemo cuando había que nacer de nuevo? Cuando nacías de nuevo, el Espíritu llegaba a morar en ti. Resulta que si el Espíritu mora en ti, ya no puedes hacer las cosas de antes. No puedes. No puedes. Y si lo haces, te entristeces profundamente y corres a los pies del Padre y corres inmediatamente. ¿A cuántos nos ha pasado? Que nos hemos equivocado y hemos cometido unas regadas espantosas y cuando la cometemos, decimos, Señor, perdóname, perdóname. Y corremos con lágrimas y con la cola entre las patas y le decimos, Señor, yo pensé que esto no me iba a volver a pasar. ¿A cuántos nos ha pasado? Levanta tu mano si te pasó, como me ha pasado a mí, que la hemos regado, pero como inauguración de los Olímpicos, bien regada. Y hemos corrido al pie del Padre a ponernos de nuevo y confesar los pecados. ¿Va? Ahora bien, muy bien, entonces, si tu conversión es legítima,
Yo voy a partir de la base de que el Espíritu entró a morar en tu vida. Y si el Espíritu entró a morar en tu vida, es cuestión de tiempo, porque tú te irás poco a poco pareciendo cada vez más a la figura de Jesús. En algunos casos toma mucho tiempo, como yo. Yo me convertí en la universidad. Algunos dirán, yo me convertí en la universidad. Algunos no habían ni nacido acá. Y quizás debiera estar en otro nivel mi vida cristiana. Pero todos tenemos ritmos diferentes. Todos tenemos etapas diferentes. Pero si el Espíritu llegó a morar a tu vida, la obra va a ser hecha. La obra va a ser hecha. Muy bien. En este tenor, voy a atreverme a decir y hacer una cosa acá en el púlpito que es controversial y es polémica. ¿Por qué? Porque resulta que Pablo detectó que la iglesia de Gálatas había sido contaminada e infiltrada. ¿Está claro? Y Pablo mandó una carta a la iglesia de Gálatas, de los Gálatas. Pero les tengo noticias. Pablo no va a mandar una carta a la iglesia de los Whisky Lucans. No. No esperemos que llegue una carta de Pablo a la iglesia de Whisky Lucan o de México. Y hoy estamos infiltrados. Y hoy estamos contaminados. Y hoy, como lo decía Alice hace un rato, a mí me impresiona la sintonía de Alice y yo. Parece que vemos lo mismo, leemos lo mismo. Pero Alice lo decía, nos han empezado a callar. Nos empezaron a callar. Escúchame, te van a callar. Te van a callar. Algunos dirán, yo ya estoy callado. Te van a callar. Te van a empezar a callar. ¿Y por qué digo que te van a empezar a callar? Porque ya pasó en Estados Unidos. Este hombre que está en la pantalla, hace una semana lo mataron de un tiro en el cuello, delante de sus 2 hijas de 3 y 1 año, y delante de miles de personas. 31 años. Una vida llena de promesa. Una vida llena de frutos. ¿Se acuerda usted cuando Jesús maldijo la higuera que no tenía fruto? ¿Se acuerda que Jesús se acercó con hambre, quiso agarrar un higo y no había, y maldijo la higuera? ¿Por qué se acercó Jesús? Porque esa higuera tenía hojas y daba aspecto de que tenía fruto. Como cuántos cristianos tenemos aspecto de que tenemos fruto, pero cuando Jesús llega y levanta las hojas, no ve ningún fruto. Bueno, este estaba lleno de fruto. ¿Por qué mataron a este hombre? Yo no lo conocía mucho, pero antes de hacerme una opinión tuve que leer la plataforma que está en su página web y leer todo lo que está siendo divulgado y profesado por este hombre. Primero, tenía 5 pilares fundamentales. Defendía la fe, defendía la patria, defendía la familia, defendía la verdad y defendía la vida. Yo no entiendo cómo nosotros cristianos podemos estar en desacuerdo con esto. No entiendo. No se me ocurre. Él defendía la fe y él no se interesaba en mezclarse o en encajar. Decía abiertamente que amaba al Señor y leía las Escrituras con avidez. Y un día le preguntaron, ¿usted quiere ser recordado por todo este movimiento increíble que ha hecho? Y dijo, no, yo quiero ser recordado por haber predicado la palabra de Dios. Y no estamos hablando del siglo I, estamos hablando del 2025, el mes de septiembre. Segundo, defendía la patria. Nosotros como latinos estamos del lado de los inmigrantes, eso nos preocupa. Es cierto que hay muchos inmigrantes que son trabajadores, maravillosos, pagan impuestos y que estos no deberían ser discriminados, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, también hay muchos que llegaron de forma ilegal. Es decir, decía Charlie Kirk, imagínate tu casa y llegan cientos de personas sin invitación. ¿Tienes tú sí o no derecho a proteger la puerta de tu casa?
Bueno, él decía eso y seguramente también por eso terminaron con la vida de este hombre. Pero sigamos, que aquí no para. Sigamos, que aquí no para. Familia. No es, escuchen esto, no es el Estado el que inculca los valores de tus hijos. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes delegarle al Estado los valores de tus hijos? No. Los valores de tus hijos son inculcados por ti, no por el Estado. No por el Estado. Eso decía Kirk. No a la escuela que siembra valores o creencias, sino los padres los que desarrollan eso. La escuela se encarga de darte habilidades, de enseñarte a pensar, pero no se encarga de adoctrinarte. Los hombres, oigan esto que decía Kirk, los hombres son proveedores en la familia. Y esos hombres cuya esposa tiene estrés financiero no tienen derecho a salir y gastar dinero en alcohol, en pornografía y en juegos electrónicos. Díganme quién de ustedes está en contra. Díganme quién de ustedes está en contra. Que un hombre gaste sus recursos en eso cuando su mujer tiene que trabajar para lograr atar los cabos finales al fin de mes y lograr pagar las cuentas. Charlie Kirk decía, los hombres no tienen derecho. Los hombres se gastarán y se pondrán un par de zapatos nuevos cuando su esposa no tiene estrés financiero. Lamentablemente, yo tengo que estar de acuerdo con eso, porque yo en eso creo. Yo creo en el rol del hombre como proveedor. Dígame que es misoginia, dígame que es... dígame usted lo que quiera, pero yo creo en eso porque está en la palabra. Dice, te ganarás el pan con el sudor de la frente. O la versión tuya dice, te ganarás el pan en el TikTok. O te ganarás el pan en el Pornhub. No, te lo ganarás con el sudor de la frente. Eso decía Charlie Kirk. Este es el más polémico, la verdad. Defendía la verdad. Charlie decía que había, escuchen esto, 2 sexos, ningún género e infinitas personalidades. Yo estoy de acuerdo. Hay 2 sexos, no hay ningún género, porque el género es una construcción social y hay infinitas personalidades. Sostenía que el diseño original era la biología. Si yo tengo una niña de 7 años, yo quiero que mi niña de 7 años entre a baños de mujeres. Yo no quiero que entre a baños y esté un hombre ahí, orinando en ese mismo baño. Yo no quiero. Yo no sé ustedes qué quieran, pero mi hija de 7 años, yo no quisiera que hubiera entrado a baños que son baños de hombres y de mujeres. Eso defendía Charlie Kirk. Decía también que lamentaba que el Estado y que la cultura woke favoreciera a los hombres entrando a los deportes en calidad de transgénero. Yo no quisiera que mi hija, que lucha en UFC con otras mujeres y es una deportista excelsa, tenga que enfrentarse a un hombre que decidió que se llamaba Juanita, pero que tiene músculos de hombre y tiene biología de hombre. No lo acepto. No lo acepto. Que ese hombre tiene derecho. No, es que no es un hombre. O sea, es un hombre, tiene derecho a pelear con otro hombre. Que pelee con Rubén, a ver cómo le va. Que pelee con Rubén, a ver cómo le va. Conmigo le va bien seguramente, pero que pelee con Rubén, a ver cómo le va. Eso creía el señor Kirk. Decía también que defendía la segunda enmienda. Y eso estaba diciendo cuando lo mataron. Qué paradójico. Estaba diciendo que defendía la segunda enmienda del presidente Madison, que sostenía que los americanos tenían derecho a defender su propiedad privada con armas. Y la paradoja es que los estados que tienen limitaciones a eso tienen más violencia que los que no. Los estados en donde los americanos se defienden con armas, hay crímenes, pero hay menos. Si yo fuera un criminal y un ladrón, adivine qué prefiero, una sociedad que no tiene armas o una que sí tiene. Si usted y yo fuéramos criminales y saliéramos mañana a hacer una vuelta, ¿qué preferimos? ¿El barrio donde no hay armas o el barrio donde sí? Es obvio, es intuitivo. Eso defendía el señor Charlie Kirk. Y finalmente, el más polémico. Decía que no hay que esperar 9 meses y derechos civiles para que haya una vida.
Decía que la vida sucede en el momento de la concepción. Si a usted le molesta lo que estoy diciendo, lo siento mucho. Así dice la Escritura. Te conocí desde el vientre de tu madre. La Escritura que tengo yo no dice te conocí a los 9 meses cuando te habían dado derechos civiles y te habían registrado. No. Y decía Charlie Kirk, perdónenme, pero un embarazo no es como el COVID. No es que yo pasé y me contagié y ¡zas! No. Un embarazo tuvo una decisión previa. Decisión que pudiste haber reflexionado antes de incurrir en el embarazo. Pero si ya está el embarazo, no tienes más remedio que permitir que esa vida viva. Y yo, como cristiano, lamento tener que decirles que también estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo sin haber sido un promotor de Kirk y sin haberlo siquiera conocido antes de que lo hubieran matado. Está Estados Unidos en llamas por esto, en llamas, en llamas. Empezó la persecución. Y quiero que sepas, porque lo dice la Escritura. ¿A poco no dice, en el mundo tendréis aflicciones? Eso dice, ¿no? O sea que comenzó el tiempo. Los que vamos a defender la palabra del Señor con ardentía y con valor, esas personas vamos a ser perseguidos. Esas personas vamos a dejar el cuerpo en la cancha. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué dice su Escritura? ¿Que Pablo murió en el Four Seasons de Tel Aviv? Sí, tomándose un desayuno continental. ¿De infarto en una almohada de plumas? ¿Eso es lo que dice su Escritura? ¿O Pablo le cortaron la cabeza los romanos? Y él mismo fue a Roma, ¿no? Alguien diría, se la buscó. No. Quería que el evangelio fuera predicado, el correcto, desde la ciudad más floreciente e importante. Entonces, ya empezó la persecución. Y ese otro evangelio del que nos hablan, también le hablaron a los Gálatas. Ahora nos dicen que nos circuncidemos. Nadie dice eso. ¿Pero qué nos dicen? Todo lo que está en la filosofía woke. Todo lo que está en la filosofía woke. Con las drogas no pasa nada, no hay que trabajar, el Estado paga tus deudas. Todo eso que es absolutamente mentira. Perdónenme que me emocione con esto, pero era muy importante conectarlo, porque yo creo firmemente en que este mensaje tiene que recibirse, porque no habrá carta que nos llegue del apóstol Pablo. Ya no vienen las cartas.